Ingeniero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Vamos a hacer la presentación de nuestro trabajo sobre carga incremental con el proyecto de integración de servicios. Buenas noches, ingeniero. Vamos a comenzar a crear el proyecto. Comenzamos a crear en File New Project y de tipo Integral Service, en la cual crearemos el proyecto con el nombre que correspondamos o poner o colocar. Como ya lo hemos creado, yo le puse CRC Aventuras Wars 6 tarea, en la cual el proyecto me crea una estructura con tres carpetas que son Connection Manager, Sys Package, Package Parts, en la cual el proyecto me define como predeterminado un paquete, que sería el paquete predeterminado, pero que contiene vacío, ¿no? Entonces, por lo cual solo cambiamos el nombre por copia de producto para poder crear los flujos de datos como entradas y salidas, conversiones, los forage o los repetitivos, ¿no? En la cual primero crearemos dos tipos de conexiones. Una conexión a la base de datos, que en la cual nuestra base de datos se llama Aventuras Wars. Le voy a enseñar cómo se conecta. Pero acá debemos escoger el tipo ADO y hacer la conexión que correspondamos, colocando nuestro nombre de servidor, la notificación y seleccionar la base de datos. Como ya lo tengo, no lo voy a realizar. Al hacer esto, voy a crear una base de datos por visual, en la cual por nombre lo voy a crear el Ashworth Mar Demo. Al crear esta base de datos por visual, debo de hacer una conexión también con el Integrated Project, ¿no? Que es el service. De la misma manera, creo también el tipo ADO y con el nombre Ashworth Mar Demo, ¿no? Al hacer esto, comenzaré a crear el flujo de datos. Una vez que se creó el flujo de control, comenzamos a crear las diversas tareas. Estas tareas nos van a permitir a nosotros poder desplazar cierta información a nuestra base de datos que hemos creado a través de SQL. Estos productos, estas tareas, al abrirlas, van a contener dos tipos de flujos de datos. Flujos de datos por entradas y flujos de datos por salidas. En el flujo de datos por entradas vamos a definir lo que es nuestra base de datos y acá podemos acceder a los datos a través de dos modos. Un modo es por tabla o por vista y el otro modo es a través de comandos SQL. A través de los comandos SQL nosotros vamos a seleccionar la información, solo la información que queremos que sea trasladada a la otra base de datos creada a través del Visual. Una vez que tenemos esta consulta escrita en este panel SQL Command, crearemos otro flujo de datos, en este caso es este primer flujo de datos, el cual te traía toda la información, es de tipo ado.net, de esta forma se crea, le das doble clic, como le decía, se selecciona la base de datos, y este flujo de datos, que es el destinatario, a donde va a llegar la información, de la misma manera. Ya hay un componente, así que no se puede crear. A antes de crearla, necesita relacionarse, se relaciona. Seleccionamos el Connection Manager y seleccionamos la tabla que queremos, la tabla o la vista de la que queremos usar. Aceptamos y una vez que acá podemos ver los datos previos, el mapping, donde se ven las relaciones, los errores de salida, y eso es todo. Una vez que nosotros hemos hecho esto, ejecutamos y vemos que se compila de una forma correcta. Se puede visualizar en la base de datos y contiene toda la información y ha sido trasladada correctamente.
Buenas noches, en esta oportunidad le voy a exponer sobre borrar datos, que voy a crear una tarea script en la cual contendrá sentencias o comandos SQL, como por ejemplo el delete, en una tabla, ¿no? En este script se va a configurar tres tipos de opciones, como por ejemplo el tipo de conexión, que en este caso voy a tener que cambiar a ado.net, y luego en la conexión, en este punto se escoge la conexión, y en este caso seleccionaremos el siguiente, ¿no? En este caso se va a poner las sentencias, que se va a hacer el borrado, ¿no?, de la información. Gracias. Buenas noches, ingeniero. A continuación seguiré explicando el proyecto. Bueno, vamos a crear una tarea que se va a llamar copiar territorios. Dentro de estas tareas vamos a crear tres flujos: el flujo de territorios, la transformación de regiones y la tabla de territorios. Dentro del flujo de territorios vamos a hacer la importación de un TXT para llamar toda la información que queremos, ¿no? Hacemos new y llamamos acá ponemos con el nombre de la conexión en las columnas, ¿no? Y hacemos esto, le damos OK. Dentro del flujo de transformación de registros vamos a crear las columnas de la nueva tabla, donde vamos a migrar esta información de la tabla de la base anterior. Bueno, creamos las columnas que deseamos dependiendo de las columnas que están en la tabla anterior de la base de datos del SQL. Le damos OK. Y dentro de este flujo llamado tabla de territorios irán toda la información hacia la nueva tabla, de la nueva base de datos que hemos creado en el visual, ¿no? Como vemos acá está la nueva tabla con las columnas que hemos creado, y hemos hecho una relación, ¿no?, de campo a campo. Le damos OK o ejecutamos. Como ven, ha compilado correctamente. Vamos a ir a la base de datos SQL. Y vamos a entrar a la nueva tabla de la nueva base que habíamos creado en el visual. Y vamos a dar... Y vemos acá toda la información que hemos migrado a nuestra nueva tabla, nuestra nueva base de datos. Bueno, eso es todo. A continuación, mi compañero explicará lo que sigue. Gracias. La creación de una variable en el paquete. Esta variable, para tener toda esta variable, primero creamos un contenedor forage. Este contenedor forage permite que tengamos un flujo de tareas. ¿Cuál es la finalidad de esto? Es que recorra todo el directorio y encontrar los archivos cuyos textos empiecen con despache plantas, de acuerdo a los despachos de las plantas. Este contenido será copiado a una tabla SQL. Tenemos acá los dos flujos de datos, de acuerdo de la entrada y la salida, que viene a ser la tabla de despacho, ¿no? En la entrada vemos la conexión de la base de datos, sus columnas y todos sus elementos correspondientes. Luego, en la tabla de salida, elegimos la base de datos correspondiente y simplemente le damos OK. Voy a hablar sobre las transformaciones Data Conversion y Lookup. Primero empezaremos a ejecutar la siguiente consulta, en la cual vamos a crear la tabla CSM ciudades por los campos de ciudad y descripción. Después de esto,
crearemos una nueva conexión en la cual contendrá crearemos un nuevo tipo de conexión en la cual contendrá el tipo de conexión OLAC. OLAC. ¿No era OLAC? Puta, me cae. Oye, OLAC. Una nueva conexión OLDB en la cual lo vamos a conectar con la base de datos que vamos a crear, ¿no? Pero vamos a cambiar acá el proveedor, que sería Microsoft Jet Provider 4. De aquí ya importaremos o buscaremos el archivo en el cual contendrá la conexión del OLAC, OLDB. Lo que contenemos aquí y esa es la casilla. Y solo guardaremos la contraseña y todo eso. Pero como lo tengo creado, ya no lo haré. Y me mostrará todo un tipo de conexión OLAC. Ahora, crearé una nueva tarea que se llama copiar clientes, en la cual contendrá flujo de datos dentro de esto. Una vez creada la tarea, procederemos a crear lo que vendría a ser el origen de la base de datos. En este caso va a ser de tipo OLEDB, que es este, al cual cuando le demos doble clic tenemos que escoger la conexión, la tabla o la vista, el tipo. En este caso ya tenemos uno hecho, al cual hemos renombrado y hemos puesto como nombre Access Clientes. Acá está la conexión y acá tiene la tabla, ¿no? Este origen de datos contiene información que está almacenada en un formato internacional llamado Unicode. Este formato no es soportado por SQL, por lo tanto este necesita ser transformado antes de ser trasladado. Para eso se va a crear una nueva tarea de conversión. Esta tarea se encuentra en el panel izquierdo, simplemente lo arrastramos y al darle doble clic ya tenemos el componente creado, así que simplemente vamos a visualizarlo. Se abrirá un editor de datos, se abrirá el editor de transformación, conversión de datos. Esta ventana muestra los inputs de donde provienen los datos del Access y te permite efectuar la conversión de datos. En el panel inferior es en donde se configuran las propiedades para convertir las columnas a un texto normal. Acá es en donde está las entradas de las columnas, las salidas con sus alias, el tipo de dato, el tamaño del dato y el codec page. Creamos una tarea de tipo búsqueda. Esta tarea está con el nombre de lookup en el panel izquierdo. Al arrastrarlo le damos doble clic. Ya tenemos uno creado, así que simplemente vamos a visualizar lo que ya tenemos hecho. Dentro de sus propiedades podemos observar el tipo de caché que se desea. El tipo de conexión en este caso es OLDB Connection. Acá está la conexión con la base de datos AdventureWorks Demo 1 que fue creada. Seleccionamos la tabla o la vista que se desea implementar. En esta parte se ven las columnas con sus relaciones, etcétera. Y para finalizar simplemente vamos a poner una tarea de recepción de datos. En este caso va a ser OLDB Destination. Ya tenemos una creada, vemos sus propiedades. Acá simplemente vamos a coger la conexión. Luego la tabla a la vista en donde se desea implementar. Acá vemos las relaciones y los errores de salida. Al ejecutarlo, el proceso se ejecutó correctamente. Visualizamos en la base de datos y vemos que la información ha sido cargada. Para el ejercicio de carga incremental se importaron dos bases de datos, una llamada ventas y otra llamada ventas DM.
La finalidad de este ejercicio es hacer un inner join, por decirlo así, una relación entre dos bases de datos diferentes y que la información que no se encuentre en una sea almacenada, ¿no? Lo primero que se hace es crear dos orígenes de datos. El primer origen de dato de la tabla ventas. Escogemos el tipo de comando. El acceso en este caso será SQL command. Acá vamos a poner esta sentencia para poder obtener los datos que queremos filtrar. Y acá creamos otro origen de datos, el cual contiene el ID, el identificador que se va a relacionar con la otra base de datos, pero esta proviene de la ventas DM. A cada una de estas le insertamos un sort para poder definir los identificadores y poder relacionarlos entre sí. Una vez que ya hemos ingresado el sort a cada uno y que ya están cada uno relacionados, ingresamos un merge join, el cual nos va a permitir hacer la relación, ¿no? En este caso ya tenemos uno hecho. Vamos a ver sus propiedades. Como vemos, left out join es el tipo de relación que vamos a hacer, y en este caso vemos todos los datos que han sido obtenidos, ¿no? Luego ingresamos una tarea de condición, la cual va a identificar los productos que están nulos y van a ser insertados a la nueva base de datos, en este caso al datamart. Y para finalizar creamos un origen de salida. Para finalizar creamos una tarea destinataria en donde vamos a definir el tipo de conexión y la tabla o la vista que vamos a utilizar. Lo que se desea es que la información que no se encuentre en una de las bases de datos se pase a la otra, así esta se mantiene actualizada. Al ejecutarlo, vemos que ningún proceso ha fallado. Revisamos en la base de datos de productos y vemos que ha sido insertado correctamente.